continuación, estudiaremos brevemente el uso de los operadores en un término algebraico, considerando el tema de las partes de un término algebraico. En un término algebraico, las operaciones entre las partes numéricas, es decir, coeficiente o coeficientes numéricos, y las partes literales, que también podemos decir son las letras o variables, son básicamente la multiplicación y la división. Es decir, en un mismo término algebraico, las únicas operaciones que conectan ya sea coeficientes numéricos con variables o letras o variables o letras entre sí son la multiplicación y la división. Los símbolos comunes para expresar la multiplicación entre los factores de un término algebraico son los siguientes. Normalmente se puede utilizar una X pequeña que se lee como por. También se puede utilizar un punto o se pueden utilizar paréntesis. Normalmente el uso de paréntesis está más ligado al reemplazo numérico. Es decir, cuando tenemos que reemplazar en un término algebraico el valor de una de las variables o letras. Y los otros dos símbolos se suelen utilizar más frecuentemente para relacionar los factores entre sí. De igual forma, como veremos en algunos ejemplos, se utilizan los paréntesis cuando tenemos valores negativos y es más apropiado usarlos para poder especificar el signo menos. Con respecto a la división, los símbolos normalmente utilizados son los siguientes. El símbolo tradicional de la división, lo mismo que un slash o también una línea horizontal que separa dos variables o dos cantidades, ya sea que haya una cantidad arriba y otra abajo, o pueden haber varias arriba y varias abajo. Es importante considerar estos aspectos del uso de los operadores para las operaciones frecuentes en un término algebraico. Y es importante aclarar que la multiplicación en ocasiones no se suele indicar de forma explícita. Consideremos los siguientes ejemplos. Con relación al uso de los operadores para las operaciones de la multiplicación y la división. Como un primer ejemplo, tomemos el siguiente, 3 por x a la 2. Vemos que aquí está operando la multiplicación y el símbolo utilizado es un punto, como ya hemos indicado. Pero usualmente ese punto no se suele indicar. Se suele escribir como 3x a la 2 porque se da por un hecho que se está multiplicando esta parte numérica con esa parte literal. Lo mismo si tenemos menos 4 por y a la 3. Entonces se suele escribir como menos 4 y a la 3. Aquí se debe sobreentender que hay una multiplicación entre el coeficiente numérico menos 4 y la parte literal o variable y a la 3. Como habíamos mencionado, para la multiplicación también se puede utilizar una X pequeña, aunque no es muy usual porque en álgebra se utiliza más o el punto o simplemente el punto no se coloca porque se sobreentiende que hay una multiplicación. Pero de todas formas, analicémoslo. Por ejemplo, 7 por z a la 3. Como hemos señalado, no es lo frecuente. Además, porque a nivel estético no es como muy apropiado. Pareciera que esa x fuera la variable x. Ahora bien, ¿qué es lo que se suele escribir? 7z a la 3, donde ahí, aunque no es evidente, se debe sobreentender que hay un producto entre la parte numérica y la parte literal. Con respecto al uso de paréntesis, se puede dar en ocasiones cuando nos dan el valor de una variable. Si nos dicen x es igual a 1 y y es igual a 3 por x. El reemplazo del valor de x en esta expresión nos puede llevar al uso de paréntesis. Y igual a 3 por paréntesis 1. ¿Por qué? Porque ya nos han dado el valor de x. De esta forma y es igual a 3. Eso cuando hay necesidad de reemplazar valores. También son útiles, como veremos en lecciones posteriores, cuando tenemos casos de factorización. Digamos que tenemos 4x a la 2 menos
9y a la 2 también, para hacerlo más sencillo. Eso es una diferencia de cuadrados y aunque no está ligado al alcance del presente videotutorial, vamos a expresar la solución solo para mostrar el uso de paréntesis. La solución de esta diferencia de cuadrados sería 2x en ambos paréntesis y en ambos paréntesis también 3y. Es el producto de una suma y una diferencia. Miremos aquí, estamos utilizando paréntesis para expresar el producto. Ahora bien, con respecto a la división, siempre se debe especificar los símbolos que se utilizan. Como un sexto ejemplo, si tenemos x a la 3 dividido y a la 2. Sin embargo, no se suele expresar de esta manera, sino como x a la 3 sobre y a la 2, que visualmente es más estético. Ahora, el uso de este slash está más popularizado cuando se trabajan algoritmos que requieren el uso de expresiones matemáticas, ya que hay programas que, digamos que leen ciertas líneas de código en las cuales pues, se requiere ahorrar espacio en donde se está redactando o escribiendo el código. Y en el ejemplo 7 tomamos la expresión del ejemplo 6. Esto estaría escrito como x a la 3 slash y a la 2. Y hay que tener presente que el uso de los operadores también permite establecer relaciones de orden para expresiones algebraicas. Pero por ejemplo, si tenemos x a la 2 más y dividido 4, también se puede hacer una combinación de paréntesis y el slash. Por ejemplo, que lleváramos esto a una expresión apropiada para un programa, podemos escribirlo como x a la 2 más el cociente entre y y 4, y slash 4. Y podríamos utilizar paréntesis para indicarle al programa que debe llevar a cabo primero la división, el cociente, y luego el resultado debe sumarlo al cuadrado del valor de x. Es un ejemplo sencillo como para ilustrar brevemente el uso de los operadores. También es importante mencionar que en un término algebraico pueden aparecer las operaciones de potenciación y radicación. Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de 5 por x a la 3. Miren que acá estoy usando el punto, pero también puedo omitirlo. Raíz cuadrada de 5 x a la 3. Vemos que acá aparece radicación para la parte numérica, pero no abarca a la parte literal. Aunque también podríamos escribir un término como raíz de 5 x. Aquí la potenciación, perdón, la radicación está afectando tanto a la parte numérica como a la parte literal. Y otro ejemplo, miremos, puede ser si tenemos 4 raíz cuadrada de y. Entonces aquí la raíz afecta a la parte literal, pero no a la parte numérica. Es importante recordar que en un término algebraico no deben aparecer ni sumas ni restas entre la parte numérica y la parte literal o entre las partes literales entre sí cuando hay más de una letra, porque entonces ya no tendríamos un término algebraico sino una expresión algebraica. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.